Biocientífica. Inmunodifusión radial. Introducción. Reacción secundaria. La formación de complejos antígeno-anticuerpo es fundamental en la respuesta inmune específica para la remoción de agentes infecciosos del cuerpo. Debido a que cada anticuerpo puede unir más de un antígeno y a que cada antígeno multivalente puede ser unido por más de una molécula de anticuerpo, grandes complejos macromoleculares pueden formarse producto de esta interacción secundaria. La precipitación de estos complejos macromoleculares en un medio gelosado es utilizada en la técnica de inmunodifusión radial para cuantificar diversas proteínas plasmáticas en muestras biológicas. Biocientífica le ofrece uno de los catálogos más amplios del mercado, con más de 20 parámetros diferentes. Fundamento teórico de la técnica. Usaremos como ejemplo el dosaje de haptoglobina humana en suero para explicar el fundamento de la técnica. Mediante la inyección de haptoglobina humana a animales de otras especies, por ejemplo una cabra, obtendremos un antisuero con anticuerpos policlonales específicos dirigidos contra este antígeno. Estos anticuerpos caprinos específicos anti-haptoglobina humana son incorporados a agarosa en estado líquido, la cual es luego vertida en un soporte adecuado en el que se le permite solidificar. Pequeños pocillos son realizados en la agarosa, en los cuales se depositarán 5 microlitros de calibradores de concentración conocida de haptoglobina humana con el objetivo de realizar una curva estándar. Una cantidad similar de las muestras incógnita es depositada en los otros pocillos. Durante el tiempo de incubación, que dependerá entre otras variables del tamaño de la molécula a dosar, los antígenos en solución difunden radialmente hacia afuera del pocillo. La difusión continuará hasta que antígenos y anticuerpos se encuentren en las proporciones apropiadas, situación que generará la formación de un anillo estable de precipitación conocido como zona o punto de equivalencia. La inmunodifusión radial simple se basa en el principio de que existe una relación cuantitativa entre la cantidad de antígeno presente en la muestra evaluada y el diámetro del resultante anillo de precipitación. Gracias a esto se puede construir una curva de calibración graficando el diámetro al cuadrado de los anillos de precipitación versus la concentración de los calibradores. Luego podremos determinar los valores de haptoglobina de las muestras incógnitas interpolando los diámetros de los pocillos correspondientes en la curva lineal obtenida. Práctica. Veamos una demostración práctica en el laboratorio que nos mostrará el correcto manejo de la técnica y también los errores más comunes. El primer aspecto a considerar es la conservación de las placas. Se debe prestar atención a dos aspectos fundamentales. El primero es la temperatura. Las placas de IDR se conservan en heladera de 2 a 8 grados centígrados. Tratándose de agar, debe prestarse especial atención a que no se congele por ninguna causa, ya que si esto sucede, el reactivo se malogra y debe ser descartado. Por este motivo, debemos evitar colocar las placas en contacto con el fondo de la heladera, ya que allí se encuentran las tuberías por donde circula el líquido refrigerante, y la temperatura es menor al resto del compartimento. El otro aspecto a cuidar es que las placas deben estar siempre en posición horizontal, tanto durante su transporte como en su almacenamiento. Guardaremos siempre las placas en posición invertida, es decir, con la tapa hacia abajo, para evitar la condensación de líquido en los pocillos. Si al sacar la placa de su embalaje de aluminio encontráramos condensación de líquido en la tapa, debemos evitar invertirla para que el líquido no caiga en los pocillos. Una vez retirada la tapa, si llegara a haber líquido en el pocillo que deseamos usar, dejaremos la placa destapada sobre la mesada durante unos minutos, hasta que el líquido se haya evaporado
y podamos realizar la siembra correctamente. Nunca debemos utilizar un pocillo que tenga condensación de líquido dentro. El volumen de muestra a dispensar en cada pocillo es de 5 microlitros. Para dispensar este volumen podemos utilizar una pipeta Hamilton o una pipeta automática de volumen fijo de 5 microlitros o una pipeta automática de rango acotado, por ejemplo de 0 a 10 microlitros. El uso de pipetas de rango muy amplio puede generar errores en el dispensado de cantidades como las que usaremos en esta técnica. Si ya tenemos lista la pipeta con la que trabajaremos, el suero control y las muestras, entonces estamos listos para comenzar. En este caso trabajaremos con muestras de suero fresco. Debemos evitar usar sueros lipémicos, hemolizados o que presenten partículas en suspensión. Debido al pequeño volumen y a la viscosidad de la muestra, debemos usar la técnica de pipeteo reverso, que es la que nos brinda mayor seguridad. Es aconsejable el uso de microtips en lugar de los tips amarillos comunes. La técnica de pipeteo reverso consiste en presionar el émbolo hasta el último tope para tomar la muestra y desplazarlo hasta el primero al dispensarla. De esta manera, quedará algo de muestra en el tip que descartaremos. En primer lugar, sembraremos 5 microlitros del suero control y a continuación las muestras. Tendremos especial cuidado de no tocar los bordes de los pocillos al retirar la pipeta. Una vez realizada la siembra del suero control y las muestras, colocaremos un pequeño trozo de algodón humedecido en el centro de la placa y la cerraremos cuidando el correcto ajuste de la tapa. Incubaremos la placa en forma invertida el tiempo indicado en el inserto, a temperatura ambiente y en cámara húmeda. Es importante evitar los cambios bruscos de temperatura durante la incubación. En particular el descenso de la misma durante la noche, ya que si leyésemos los halos al tiempo indicado en el inserto y la temperatura de incubación no fue constante y durante la noche fue sensiblemente menor a la indicada, es probable que midamos diámetros inferiores a los esperados, ya que estos aún no han llegado a su máxima extensión. En estos casos se debe realizar una nueva medición, dejando difundir las muestras 12 o 24 horas más. Cumplido el tiempo de incubación, procederemos a leer los resultados. Hay dos formas de hacerlo, mediante una regla de lectura o mediante una lupa graduada. Empezaremos con la regla de lectura. En primer lugar, centraremos el pocillo a leer con la línea central vertical. Ubicaremos el halo en la parte superior de la regla, donde las líneas oblicuas se encuentran más separadas. Luego iremos bajando la placa hasta que el borde exterior del halo toca las líneas laterales de la regla. Todo el halo debe quedar a la vista, es decir, que la línea de la regla debe apoyar en el borde del halo y no taparlo. Usaremos el valor de diámetro cuadrado que figura a la derecha de la línea horizontal que esté más próxima al centro del pocillo. Debemos evitar el uso de una regla lineal común, ya que el error que se comete es muy grande. Si contamos con una lupa graduada, la medición será más simple y más exacta. Una vez que tenemos los diámetros de los halos, usaremos la tabla diámetro versus concentración que viene provista junto con la placa para encontrar las concentraciones correspondientes a las muestras. Primero verificaremos que el control dio el resultado esperado, y una vez chequeado esto, encontraremos los valores de las muestras incógnita. Esto es todo, unos 15 minutos de trabajo del operador. Las placas se vuelven a guardar en la heladera con el algodón humedecido en su centro, de forma invertida, utilizando su envoltorio original y dentro de su caja. Durante los segundos 6 meses de la vida útil de la placa, o si el control no arrojara el resultado esperado, deberemos construir nuestra propia curva de calibración, eliminando de esta manera las fuentes de errores sistemáticos, como por ejemplo los generados por la pipeta mal calibrada, tiempos
o temperaturas de incubación diferentes a los indicados. Obtendremos 3 puntos de la curva utilizando 3 pocillos de la placa. En primer lugar, buscaremos el rango de trabajo de la placa que está indicado en su inserto. Luego buscaremos la concentración del suero control. Siguiendo con nuestro ejemplo, trabajaremos con la aptoglobina. Intentaremos obtener 3 puntos de curva que abarquen la mayor parte del rango de trabajo de la placa. Así, en nuestro ejemplo, el rango de la placa de aptoglobina es de 39,6 a 512 miligramos decilitro y la concentración de nuestro suero control es de 164 miligramos decilitro. Por lo tanto, el punto 1 de nuestra curva lo obtendremos realizando una dilución al cuarto del suero control, lo que nos dará una concentración de 41 miligramos mililitro. Para el punto 2, sembraremos el control puro, es decir, 164 miligramos mililitro, y el punto 3 de la curva lo obtendremos sembrando 3 veces el suero control en el mismo pocillo, esperando que éste difunda totalmente entre siembra y siembra. Al cabo de la incubación mediremos los halos y construiremos nuestra propia curva volcando los resultados de los 3 puntos en el papel milimetrado que viene junto con la placa para este propósito. Es importante recordar que si la curva se realiza manualmente, la ordenada al origen de la curva debe estar comprendida entre 10 y 12 milímetros cuadrados. Una vez graficada la curva diámetro cuadrado versus concentración, podremos obtener las concentraciones de las muestras incógnitas ingresando el valor del halo de cada una de ellas. Esperamos que este material haya sido de su agrado. Nuestro equipo de profesionales de soporte técnico queda a su disposición y responderá con gusto cualquier consulta.